2 seconds. It's loading. Okay. Muy buenos días. Good morning. Good morning. Parece que no estamos en casa. Buenos días. Muchísimas gracias all of you for being here. My name is Gustavo Torres and I am the Executive Director of CASA. I'm so glad to be here today because it's a very, very important day. We are fighting for health care for all. Es un gusto estar acá. Me alegra muchísimo que estamos acá porque el día de hoy estamos peleando por algo muy importante: la salud para todos. Because healthcare is a right and it's not a privilege of business. Porque la salud es un derecho y no es un negocio. Por eso es que estamos acá en el día de hoy. And I also want to recognize an extraordinary partners, very extraordinary people who are with us today. I want to recognize ACIU 1199. Quiero reconocer el sindicato ACIU 1199. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Igualmente, Progressive Maryland, por ahí también se encuentra. ACIU 32BJ, otro sindicato extraordinario que siempre está con nosotros. El 32BJ, muchísimas gracias. Y obviamente, a our brothers and sisters, NAACP, muchísimas gracias a nuestros hermanos y hermanas que están con nosotros aquí. Thank you all of you for joining us. ¿Saben una cosa? Maryland se ha convertido en un estado bien pro-inmigrante. Se ha convertido en un estado que le da la bienvenida a los inmigrantes en muchos factores. So Maryland became a very progressive, pro-immigrant state. Welcome the immigrant community. I want to put some examples of that. Y quiero poner algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, los jóvenes estudiantes pueden ir a la universidad pagando igual como cualquier residente acá, gracias al Dream Act. And you know what? Just one example of that is that students who are undocumented, they can go to college thanks to the Dream Act. That is a very good specific example. In another state, we cannot do that. The other example is the driver license. Por ejemplo, es la licencia de conducir, ¿verdad? ¿Verdad? La licencia de conducir. People can go to work, to the hospital, to any places because they have driver license. And that is Maryland. Y podemos lograr que nuestra comunidad vaya a llevar a los hijos a la escuela o al hospital o a trabajar porque tenemos licencia de conducir. También sabe otra cosa que hicimos, we shut down ICE right here. Cerramos las ICE aquí. La migra no puede tener a nuestra gente aquí. Another that is because CASA, because our partners. Y todo eso lo hemos hecho gracias a ustedes, gracias a CASA, gracias a nuestros hermanos y hermanas aliados que siempre nos apoyan. That is an extraordinary Maryland. We have a beautiful Maryland, right? Because you fight every single day. You mobilize, you march, you go to Annapolis and advocate every single time that is necessary. Porque ustedes siempre están marchando, luchando, trabajando para asegurarse que estas victorias sean victorias de ustedes y de nosotros. To make sure that we have these victories. So that is very, very important. And I just want to tell you, we are very, very proud of this state. We believe that it's very important that we continue in that direction. Soy muy orgulloso de este estado y de ustedes. Y tenemos que seguir moviéndonos en esa dirección. However, that is something that we are not accomplished yet. And we are working really hard. We are not accomplished yet healthcare for all. Pero es algo que todavía no hemos logrado.
y sabemos que aún no lo hemos logrado aquí en el estado de Mérida, y es la salud como derecho para nuestros hermanos y hermanas. Y en ese sentido vamos a seguir luchando para que se lleve a cabo este derecho. ¿Se puede? ¿Se escucha? ¿Se puede? Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Sí se puede. And that is the reason why today I am announcing a very, very important march that all of us are going to have. Y por eso el día de hoy nosotros estamos anunciando una marcha extraordinaria que por primera vez vamos a hacer aquí en el estado de Maryland para demandar la salud para más de 275,000 hermanos y hermanas que todavía no tienen salud en el estado de Maryland. So we are going to announce a march for the 275,000 people who are uninsured, people who still don't have health care. And we have the commitment to work, and today I announcing that CASA and our partners and so many people who are uninsured are going to start this march beginning in Baltimore, in our beautiful city of Baltimore. To what's going to happen? Y estamos anunciando en el día de hoy que vamos a empezar una marcha saliendo de nuestra hermosa ciudad en Baltimore hasta Nápoles. ¿Se puede? ¿Se puede? So today I just want to tell you that it's 250 members who are uninsured, who are already committed to join that march. Tenemos 250 personas que no tienen seguro, que ya se comprometieron a empezar a marchar. We are going to march for 5 days, 50 miles from Baltimore to Annapolis. Vamos a marchar desde ahora. Vamos a marchar por 5 días, 50 millas desde Baltimore hasta Annapolis. So today, CASA is calling our partners, people who work in healthcare, our families, our kids, anybody who wants to join us, doctors, nurses, to join us in this fight. We believe that it's very important that we are together in this. Because if we fight together, we are going to win together. Estoy llamando a nuestros hermanos y hermanas, a los aliados, a los doctores, a las enfermeras, a nuestras familias, a la gente que trabaja en salud, para que nos unamos, porque si luchamos juntos, ganamos juntos. So today is my honor right now to let you know that we are going to launch this march. Because you know what? We have been doing that before. In 2023, last year, we passed the legislation in the House. En el 2023, nosotros pasamos esta legislación en la Cámara de Delegados. But we cannot pass it in the House. Y no lo logramos pasar en el Senado. But you know what? We are stronger right now. Somos más fuertes ahora. Y porque somos más fuertes ahora, vamos a ganar el próximo año. Because we are stronger, we are going to win next year. So I now want to call some of the people who want to share with you their experience as a people who are uninsured right over here in our state. Quiero llamar a algunos de nuestros miembros
para que compartan su experiencia como personas que no tienen seguro. ¿Y por qué nos van a acompañar en esta lucha tan importante, en esta lucha que es una lucha de todos? And I'm going to invite them to share with us why they are joining us in this march, because it's a march for everybody. So let's go and start with José Crespín. Démosle la bienvenida a José Crespín. Muchísimas gracias, José. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es José Cristín. Tengo 55 años, soy de El Salvador. Tengo más de 20 años de vivir en el estado de Maryland. Hoy quiero compartir con ustedes mi testimonio de vida. El motivo por el cual quedé en esta situación en la que me encuentro hoy fue porque en el año 2016 me llegó la enfermedad de la diabetes. Yo empecé con la primera consulta médica, pero en cada consulta tenía que desembolsar cierta cantidad de dinero. Los médicos me preguntaban si tenía un seguro médico. Yo les respondía que no. Hello, good morning, everyone. My name is Jose Crispin. I am 55 years old and I am from El Salvador. And I have lived here in the state of Maryland for more than 20 years, and I am a proud member of CASA. Today I want to share with you my life testimony. The reason why I ended up in this situation in which I find myself today is because in 2016 I got diagnosed with diabetes. In the beginning, I started attending the medical consultations and visits, but with each visit I had to pay high amounts of money. The doctors asked me if I had medical insurance, and unfortunately, I did not have any. Por cubrir mis necesidades básicas, entre ellos mi renta, la comida, mi transporte y otros gastos, dejé de asistir a mis consultas médicas. Dejé de tener ese control de mi enfermedad. To cover my basic needs, including my rent, food, transportation, and other expenses, I stopped attending my medical appointments. I stopped having control of my illness. Ahora, en este año, el 23 de mayo, mi vida quedó marcada para siempre. Por no tener un seguro médico, no pude seguir mi control médico y este es el resultado, la amputación de mi pierna. Para mí fue muy triste ese día cuando el médico me dijo tenía que vamos a cortar tu pie porque ya no tiene remedio. Fue tan doloroso para mí. This year, on May 23rd, my life was forever changed by not having medical insurance. I could not follow my medical checkup, and then this resulted in the amputation of my leg. For me, it was a very sad and painful day when the doctor said that they were going to cut off my leg because there was no remedy anymore. It was so painful for me. Otra cosa que más me preocupa es la deuda médica que tengo y que me ha ido llegando por todo en los últimos meses. Al día de hoy,
tengo una deuda médica de alrededor de unos $58,000. Estoy aquí para decir que no puedo pagar, no pagaré y necesitamos atención médica para todos. Another thing that worries me the most is the medical debt that I owe, which has been arriving every single month. As of today, I have a medical debt of around $58,000. And I'm here to say that I can't pay, I won't pay, and we need health care for all now. Ahora puedo darme cuenta de la importancia de tener un seguro médico y estoy dispuesto a luchar juntamente con todos ustedes para lograr un seguro médico para todos y poder poner más atención a nuestra salud. Y creo que unidos todos lo podemos lograr. Comunidad inmigrante, somos trabajadores esenciales y la salud es un derecho. Now I realize the importance of having health insurance, and I am willing to fight together with all of you to achieve health insurance for everyone and to be able to pay more attention to our health. I believe that together we can all achieve it. The immigrant community is full of essential workers, and healthcare is a human right. ¡Se puede! Por este medio hago un llamado a los legisladores y al gobernador de este estado que presten atención a nuestra petición y que no permitan otro caso como el mío, que yo sea el último en sufrir esta situación. Muchas gracias por escucharme. And that's why I hereby call on legislators and the governor of the state to listen to our voices, to listen to our testimonies, and not allow another case like mine. Hopefully, I will be the last to suffer this situation, and I thank you for listening to me. Thank you very much. Ok, muchísimas gracias por tu testimonio y sepas que estamos contigo para lo que necesites. Okay, just want to let you know that thank you so much for your testimony and we are ready to help you in any way possible. Ok, muchísimas gracias, José. Te agradezco mucho. Now I want to invite another CASA member, Janet. Janet, are you here? Okay, please join us. Let's go and welcome you. Good morning, everyone. Buenos días. My name is Janet Ken. I'm 61 years old. Mi nombre es Janet Ken y tengo 61 años de edad. I was brought to life because of 3 angels that I have back home. Fui revivida por 3 ángeles que tengo en la casa. I was put out of my house on September 11. So now I'm homeless. Fui desalojada el 11 de septiembre y ahora estoy sin hogar. I am a Cameroonian immigrant. I'm a resident of Prince George County. Soy un inmigrante de Camerún y una residente del condado de Prince George. I am undocumented, and for years I have had a series of health issues. Soy indocumentada y durante años he tenido una serie de problemas de salud. From diabetes
to blood clot in my lungs, painful issues with my lower leg. Desde la diabetes a coágulos de sangre en mis pulmones hasta dolorosos problemas en mis piernas. This is my leg that the doctor said they have to cut it. I'm standing here because I've refused that my leg should not be cut. Esta es mi pierna y los doctores dijeron que la tenían que amputar. Estoy aquí hoy parada porque decidí que no iban a hacer eso. Sickness does not discriminate. Sickness does not care about your immigration status. La enfermedad no discrimina. La enfermedad no le importa tu estatus migratorio. But our healthcare system does, and we have been excluded for too long. Pero nuestro sistema de salud sí lo hace. Y hemos sido excluidos durante demasiado tiempo. I can't begin to describe the pain, the trauma, and emotional stress I go through every single day. No puedo empezar a describir el dolor, el trauma y el estrés emocional que atravieso todos los días. My health is so bad that I don't know what awaits me tomorrow. Mi salud es tan precaria que no sé qué me espera mañana. I have known parents who have left their children because they died after never receiving health care, and I fear that being my future. Conozco a padres que han dejado a sus hijos porque se han muerto sin recibir atención médica y temo que este sea mi futuro. I am ready to fight with you because I know that you are going to fight for me to see a doctor. Estoy lista para luchar con ustedes porque sé que ustedes van a luchar conmigo para que yo pueda ver un médico. You are going to fight to ensure that the entire community can see a doctor. Vamos a luchar para asegurar que toda nuestra comunidad pueda ver un médico. We believe in you. Please support us to fight for access to health care so that people like me can see a doctor. Creemos en ti. Por favor, apóyenos en esta lucha por el acceso a la atención médica. Para personas como yo, podamos ver un médico. The debt is too much. One day in the hospital, just for 6 hours, they sent me a bill of $7,000. La deuda es demasiada. Un día en el hospital, solo por estar ahí por 6 horas, la deuda es más de $7,000. $7,000. más de $7,000. In another hospital, at Holy Cross, it was $985 for 6 hours. Y en otro hospital, en Holy Cross, fue $985 por 6 horas. What they asked me for one day, not even a day, is not what I can earn in a year. Lo que me piden por un día, ni tan solo un día, es más lo que yo hago en un año. Healthcare should be for everybody. La salud médica debe ser para todos. Please, I'm on my knees, like all members of my community. We are on our knees, begging for you people to vote for healthcare for all. Por favor, estoy rogándoles, estoy en mis rodillas como el resto de la comunidad. Maryland is a great state, and we should make a difference. Estamos aquí esperando para que los legisladores voten por esto. Maryland es un gran estado y debemos hacer la diferencia. Thank you for listening to me and my community. ¿Se puede? We Nukuvo. We Nukuvo. We Nukuvo. We Nukuvo. We Nukuvo. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. ¡Sí se puede! Démosle también la bienvenida a otra de nuestras miembros, Isabel
Espinosa. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Isabel Espinosa, soy de México. Bueno, yo vengo a dar un testimonio sobre las enfermedades que tienen todos los hispanos. Good morning. My name is Isabel Espinosa. I am from Mexico, and I am here to share my testimony about what the Hispanic community is seeing. Yo soy Sí, Yo sí. soy madre soltera, tengo 3 hijos. Desde que llegué a este país ya después de que tuve mi hijo, me diagnosticaron diabetes. I am a single mother of 3. Since I arrived in this country and a bit after I had my first child, I was diagnosed with diabetes. Y después ya que tuve mi hijo, mi diabetes ya me quedó durante todos los embarazos, me han diagnosticado colesterol, tiroides, y pues no tengo atención médica. Since I had my first child, I had diabetes, and then afterwards I diagnosed with thyroid and high cholesterol, and I don't have any access to care. He buscado ayuda en clínicas, pero me han dicho que no están agarrando pacientes nuevos y pues no tengo seguro. I have looked for help at local clinics, but they have told me that they're not accepting any new patients, and I don't have health insurance. Y luego, pues las clínicas no han podido ayudar. Ahorita me mandaron a hacerme examen de mamograma, no he podido hacerlo. Por eso no he ido a la clínica a volver a pedir ayuda, porque me dijeron que tenía que hacerme un examen del mamograma. And the clinics haven't been able to help. Recently, I've been scheduled a mammogram appointment, but I haven't been able to go to that either. Y ahorita yo con la enfermedad que tengo, yo he recurrido a pastillas para dolores de cuerpo, a remedios naturales, para a ver si se me mejora la enfermedad. Pero la realidad no sé si está bien o estoy mal. And right now, with my illnesses, I have only had to go to pills for body aches and home remedies, but I do not know how I am. Y el problema es que ahorita viene el frío. Nosotros con la diabetes nos atacan más enfermedades. No podemos estar así. Necesitamos ayuda médica para poder controlar nuestra enfermedad y estar seguros. And the concern is that winter is coming. Us with diabetes, we cannot be like this. We get even more ill in the winter time, and we don't have any way to get care. No me gustaría morirme ahorita porque tengo 3 hijos y entre ellos están 2 pequeños que todavía me necesitan. Por eso les pido a todos los legisladores que se pongan la mano en el corazón y que nos ayuden con el seguro médico. I do not want to die. I have 3 children who are still small and still in need of me. That's why I'm calling on our legislators to think about us and pass access to care. Muchos tenemos pagos en los hospitales y no podemos pagar porque no tenemos dinero. Entonces, tenemos que deber esa deuda en el hospital porque no tenemos para pagar. Many of us have medical debts and no way to pay them. We stay out of the hospitals because we can't pay them. Necesitamos esa ayuda y no podemos pagar el dinero que debemos. We need this aid, and we cannot pay these debts that we owe. Muchas gracias a todos por escucharme. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Isabel. Le agradezco mucho por su mensaje. Thank you so much for your message. And yes, we are going to be with you. Vamos a estar con usted en esta lucha. Ahora quiero presentarles a Mitala Arqueta. Mitala está con nosotros. Please join us. Buenos días, mi nombre es Mitala Arqueta García, soy de El Salvador, tengo
ya 15 años de vivir acá en el condado de Baltimore. Good morning. My name is Mirta Largueta, and I'm from El Salvador. And I have been a resident of Baltimore County for 15 years. Voy a hablarles un poquito de mi problema de salud. Pues yo he estado como muy enferma y me dijeron los médicos que tenía que hacerme una operación. I'm going to share with you my health story. I've been very ill lately, and the doctors have told me that I need surgery. Y no han hecho la operación por no tener un seguro, porque siempre me preguntan que si tengo seguro para pagar. And I have not been able to get the surgery done because I don't have health insurance. And they always ask me if I have health insurance to pay. Así que hasta ahorita todavía no me he hecho la operación, porque eso solo se puede hacer con una operación, pero no la han hecho por no tener un seguro médico. So up to this day, I have yet to get this surgery because I can't get the surgery because I don't have health insurance. La salud es un derecho que no debe ser negada a falta de estatus hoy de parte de todos los que estamos reducidos su cama por enfermedades. Alzo mi voz para que exija cuidado médico y por eso marcharé por 5 días, 50 millas para asegurarnos que no se vea. Muchísimas gracias. Healthcare is a right and should not be determined on your immigration status. And many of us have been bedridden because of this. And I stand with our community, and I will march 5 days and 50 miles for this. Mirta, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Thank you so much. Y ahorita quiero presentarles a alguien que viene luchando por el derecho a la salud con nosotros en Anápolis y en todo el estado. Es un líder que siempre nosotros trabajamos y coordinamos con él todas nuestras campañas y nuestras luchas. Es una persona que lucha por los inmigrantes, por la comunidad negra, que lucha por nuestros hermanos y hermanas que no tienen seguro de salud. Y ahora ha sido elegido como presidente de NAACP en el estado de Maryland. Y quiero que le demos un aplauso muy fuerte. Apenas termine en inglés, le damos un aplauso muy fuerte. I just want to welcome a dear friend of mine, a person who is fighting all the time together for black and brown communities, a person who always we strategize and working with about healthcare or other different issues. He has been just elected as a president of the Maryland State NAACP. Reverend Covelito, please join us and thank you so much. Thank you, Reverend. He's our brother, es nuestro hermano. Thank you, my brother. Muchísimas gracias. Buenos días. Good morning. Good morning. I am very proud to be here today. Estoy muy orgulloso de estar aquí con ustedes en el día de hoy. I am inspired and energized whenever I stand with my sisters and brothers in CASA. Siempre me inspira y estoy listo para luchar cuando me junto con mis hermanos y hermanas de CASA. I love that CASA knows the power of organizing and that you work in our communities to bring the issues to people at their kitchen tables, and then our sisters and brothers stand up and speak what we need our policymakers to know. Yo soy muy orgulloso porque CASA sabe lo que es organización comunitaria y trae los temas de nuestras familias y se reúne y discute para después traerlos como
miembros de nuestra comunidad hacia los gobernantes. We're here today on a very simple premise, and that premise is healthcare is a human right. Y estamos aquí por un tema único y fundamental, que la salud es un derecho humano. And because healthcare is a human right, today we stand here and say healthcare for all. Y por eso, healthcare for all, y por eso, porque estamos aquí y sabemos que la salud es un derecho humano, me levanto y digo, salud para todos y todas. Healthcare is not a civil right. It's not connected to citizenship. La salud no es un derecho civil, no está conectado con ser ciudadano. Just like the right to water and food, the right to healthcare is one of the most basic human rights. Igual que el derecho al agua o a la alimentación, la salud es uno de los derechos fundamentales que nosotros tenemos como seres humanos. Too many people have died because they didn't have insurance. Muchísimas personas han muerto porque no tienen el derecho al seguro. Today in Maryland, too many black and brown people are dying and suffering because they do not have adequate health insurance and health care. El día de hoy, aquí en Maryland, muchísimos hermanos y hermanas negros y latinos se han estado muriendo porque no tienen el derecho a un seguro adecuado. We shouldn't have to have signs like this one that my sister is holding in memory of Santos Romero, who passed away without access to health care. No tenemos por qué tener este tipo de mensajes. Es increíble. En nombre de Santos Romero, que tuvo que morirse porque no tenía seguro de salud. And that's why it's important for CASA and the NAACP and all of our policy-making, community organizing organizations to stand together in unity and in solidarity, because together we can. Together we can march from Baltimore to Annapolis. Together we can make it clear that we won't go another year without health care for all. Y por eso es importante, por eso es bien importante que CASA y el NAACP se junten con otras organizaciones para asegurarnos que no pase un año más para que nosotros tengamos el derecho a la salud. Y me comprometo a marchar desde Baltimore hasta Annapolis, las 50 millas que van a marchar. Thank you so much for telling us one more time that healthcare is a human right. Thank you. ¿Y cuándo? ¿No se escucha? ¿Cuándo? Today we're fired up and ready to go. Fired up? Ready to go! Listen, there are some people who are saying another march. Why should we march? Hay personas que dicen, ¿por qué una marcha? ¿Otra marcha más? ¿Por qué lo tenemos que hacer? We're tired of marching, we want action. Estamos cansados de marchar, queremos acción. But marching is important, and we draw inspiration from all of the freedom marches that have taken place across the span of history. Pero marchar es muy importante y nosotros aprendemos de las experiencias de nuestros luchadores por la libertad que marcharon y marcharon. By marching, we build our own strength. Marchando conseguimos nuestra propia fortaleza. By marching, we build our own power. Nuestro propio poder. By issuing the call for people to come together, we build our unity. Cuando nosotros nos juntamos a marchar,
juntamos nuestra unidad. And the march is an organizing tool. Y marchar es una forma de organizarnos. Yes, we march to send a message, but we also march to increase our numbers. Sí, nosotros marchamos para enviar el mensaje, pero también para crecer en números. And so at the beginning of 2024, Entonces, al principio del 2024, we're going to march for power. vamos a marchar por poder. We're going to march for unity. Por unidad. And we're going to march for health care for all. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. ¿Qué queremos? ¡Salud para todos! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¡Ahora! What do we want? ¡Healthcare for all! When do we want it? ¡Now! What do we want? ¡Healthcare for all! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! Thank you very much. ¡El pueblo! ¿Estamos listos para marchar? Okay, so now I want to invite another great friend and brother fighting for our families and our community. Gibran Eubanks. Gibran, please join us from 1199. He's our political organizer. He's not here. He was here for a minute. He was here and join us. Gibran, oh, please join us. Join us. Thank you very much. How's everybody doing today? Y'all sound excited. ¿Cómo estamos? Thank you all for having me. Thank you. Gracias por tenerme acá. Just finished testifying in DC Council to increase the eligibility payments for grandchildren or grandparents and caregivers so that they can receive more money to take care of their families. Estamos trabajando también en Washington para asegurarnos que tenemos a ayudarle a las personas mayores para que reciban sus beneficios. So I'm excited to be here. Thank you all. As you all know, Maryland has been a leader in ensuring insurance access to residents. We must continue to set that precedent, right? Y tenemos que marcar este precedente que necesitamos seguro para acá, en el estado de Maryland. Yes, in order for our state's residents to continue thriving, everyone must have access to quality health care. Y definitivamente para asegurarnos que salimos adelante como comunidad, tenemos que tener seguro de salud. The Access to Care Act is critical legislation that is a win-win for all involved within the healthcare system and is a step towards a more inclusive and equitable healthcare system. Esta legislación que nosotros estamos peleando por el seguro es vital y es clave para nuestras comunidades, para tener acceso a ellas y tener un estado mucho más justo y digno. Right now, thousands of immigrants in Maryland are facing illness alone with no access to healthcare, and that's an experience that no one should have. Y sabemos que tenemos miles y miles de personas que son inmigrantes, que no tienen el seguro de salud, y es algo que es inaceptable. And this is proof that our system just simply is not working. But this isn't the only problem. Maryland has the longest ER wait times in the country, partly due to uninsurance rates. Y eso sabemos que es un problema que existe acá y es inaceptable, pero no es el único problema. Es el estado que más tiene, donde la gente tiene que esperar por servicios y en gran parte es porque no hay seguro de salud. When we speak to our members, they're telling us that individuals who do not have access to primary care physicians are showing up at ERs for basic and preventative care when they could be utilizing urgent cares or primary physicians. Y saben que ustedes lo saben más que nosotros. Las personas que no tienen seguro de salud, a donde tienen que recurrir cuando están enfermos es a urgencias. Esa urgencia donde nosotros nos ayudan a resolver nuestros problemas en vez de acudir a donde nuestro médico. These same individuals then accrue astronomical charges, including charges for simply waiting in the ER room, which then force them into medical debt. Y es exactamente el problema que tenemos, porque además de que les toca ir a urgencias, luego les llega unas cuentas grandísimas. Por el solo hecho de estar esperando en urgencias, les cobran por eso. Y el impacto de eso es que no pueden pagar una deuda. So again,
We support the Access to Care Act because we know it's the first step to ensuring quality health care for all residents. Y por eso nosotros apoyamos esta legislación, porque es el primer paso que nosotros tenemos para asegurarnos que nuestros hermanos y hermanas tengan seguro de salud. Here in Maryland, we'll continue to be leaders to ensure that everyone has quality healthcare insurance. And 1199 will stand with CASA and look forward to working together to make sure that that's done. Y vamos a continuar peleando y les aseguramos como sindicato, el sindicato 1199, vamos a estar con CASA para continuar en esta lucha. ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! Thank you so much. Muchísimas gracias. All of you, muchísimas gracias por estar acá. Les agradecemos muchísimo. Ahorita seguramente los medios de comunicación quieren entrevistar a algunos de nuestros hermanos y hermanas. A los medios de comunicación les agradecemos muchísimo. Thank you so much for the media for joining us today. ¿Y se puede? ¡Sí se puede! ¿Se puede? ¡Sí se puede! Yes, we can! Yes, we can! Muchísimas gracias. Si todos los miembros pueden regresar al cuarto donde estuvimos antes, arriba, el segundo piso. If everybody can go back to the grey room where we started on the second floor, si todos se pueden subir al segundo piso. We can go back to the second floor. Vamos a ver un asesinato en el segundo piso.